Bienvenidos a nuestro canal Te Cuento. Continuando con los temas de la temporada, hoy hablaremos de los simbolismos y tradiciones de la Navidad, una celebración que ha evolucionado a lo largo de los siglos, fusionando diversas tradiciones y costumbres. ¿Sabías de dónde surgió el árbol de la Navidad y que el primer Belén fue en Italia? Pues quédate hasta el final para conocer estas respuestas. Y como estamos en épocas de paz y amor, nos gustaría que así como compartimos esta historia tan amena, nos regales el activar la campanita de suscripción para que no te pierdas estos videos que con tanta dedicación realizamos. Por lo que gracias, y ahora sí, comencemos. Mucho tiempo ha pasado desde que en el siglo IV después de Cristo, el emperador romano Constantino I y el Papa Julio I oficializaran el 25 de diciembre como la fecha de conmemoración del nacimiento de Jesucristo. Este acto marcó el comienzo de la celebración cristiana de la Navidad, y a lo largo de los años se fueron fusionando tradiciones y costumbres que se reflejan en la celebración actual. ¿Y cuáles fueron estos símbolos y tradiciones? Para comenzar, mencionaremos el árbol de Navidad, una tradición que se remonta a los antiguos celtas, pues estos creían que los árboles eran sagrados y que podían conectar a las personas con los espíritus de la naturaleza. Por la coincidencia con otras festividades solares, la celebración escandinava de Yule habría dado origen al árbol de Navidad cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa y descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol llamado Yggdrasil como símbolo de vida en el invierno, y todo ello próximo a la fecha de la Navidad cristiana de la actualidad. Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Se dice también, con respecto a la tradición del árbol navideño, que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba al Yggdrasil, y en su lugar sembró un pino, que por ser perenne simbolizó el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. Las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo. Conforme pasaba el tiempo, las manzanas y las velas se transformaron en esferas, luces y otros adornos. Pero existen más leyendas sobre el origen del árbol. Una de ellas en América Latina, más específicamente en Ferrefañe, Perú, donde se relata que un sacerdote que vivió hace 400 años, cada noche de Navidad repartía alimentos, ropa y dinero a los más pobres. Un día se le ocurrió colgar los regalos en las ramas de un abeto que estaba cerca de la iglesia. Así los pobres podrían disfrutar de la noche mientras se reunían bajo el árbol a interpretar cánticos sagrados. Tan agradable resultó la reunión que desde entonces el árbol fue el centro de la fiesta navideña. Otra leyenda se sitúa en Inglaterra en el siglo XVIII bajo el reinado de Jorge III. Se dice que Carlota, la esposa del rey, se caracterizaba por su bondad con sus súbditos y en el año 1765 decidió poner en uno de los salones más grandes del palacio un árbol de Pascua adornado con guirnaldas, luces, juguetes y un montón de regalos. Pero es posible que el primer árbol navideño, como se conoce en la actualidad, surgiera en Alemania, donde se usó por primera vez en 1605 para ambientar el frío de la Navidad, comenzando así su difusión. A Finlandia llegó en 1800, mientras que a Inglaterra lo hizo en 1829, y en el castillo de Windsor se vio por primera vez en 1841 de la mano del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, lo que finalmente lo popularizó en Europa. Otros elementos importantes en torno al árbol son el uso de la estrella de Navidad, que es una representación de la estrella que guió a los Reyes Magos hasta el lugar donde nació Jesús, y simboliza la fe que debe guiar la vida del cristiano. Las esferas en el árbol, otro de los elementos, aunque al principio eran manzanas y simbolizaban el pecado original, al cambiarse a estas figuras adquirió el significado de los dones de Dios hacia los hombres. Por otra parte, el uso de lazos se ha interpretado como la unión familiar alrededor de los dones que se desean dar y recibir, y las luces son la luz de Cristo. Siguiendo con las costumbres navideñas, una muy importante es la representación visual del pesebre o Belén, con figuras que simbolizan a María, José, el niño Jesús, los pastores y los Reyes Magos. Es una tradición que destaca la humildad del nacimiento de Cristo. Se dice que la primera representación del Belén, que significaba el nacimiento de Cristo, la realizó San Francisco de Asís en la Nochebuena de 1223, en una cueva próxima a la ermita de Greccio, en Italia. La escena del nacimiento de Cristo no fue representada en ese entonces con figuritas de personas,
como hacemos actualmente, pero sí utilizó animales. Se celebró la misa nocturna acompañada de una representación simbólica de la escena del nacimiento mediante un pesebre sin niño, con el buey y la mula, basándose en la tradición cristiana y los evangelios apócrifos, así como la lectura de Isaías. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y a partir del siglo XIV, fundamentalmente a través de los frailes franciscanos, se empleó el humilde nacimiento del Mesías como elemento de predicación, considerándose por tanto el pesebre un invento franciscano, cultivado especialmente por estos y por las restantes órdenes franciscanas, como los clarisas y los capuchinos. Entonces, el montaje de los belenes por Navidad se consolidó como tradición en la península itálica y fue pasando al resto de Europa, al principio como práctica eclesiástica, posteriormente aristocrática y finalmente popular. Generalmente el nacimiento o pesebre se monta antes de Navidad, el 8 de diciembre, coincidiendo con las fiestas de la Inmaculada Concepción, y se conserva hasta el 2 de febrero, fecha de la presentación de Jesús en el templo y fiesta católica de la Candelaria. Y ustedes comenten ahí debajo, ¿durante cuánto tiempo ponen el pesebre o Belén en casa? Y si usan alguna figurita típica de sus países. Más simbolismos que tenemos en la Navidad son el uso de las campanas, que representan la alegría y la celebración del nacimiento de Jesús y que llevan los deseos de las personas a Dios. Por otro lado, la corona de Adviento, originaria de la tradición germánica, con sus velas encendidas progresivamente, simboliza la llegada de la luz en medio de la oscuridad invernal. Con sus 4 velas que se van encendiendo seguidamente cada domingo antes de la Nochebuena, y suele estar colocada en el centro de las mesas. Dentro de las tradiciones también tenemos la Misa del Gallo, que es una tradición en la Iglesia Católica para conmemorar el nacimiento de Jesús. Se celebra en la noche 24 de diciembre, víspera de la Navidad, y ha sido adoptada por diversas denominaciones cristianas. Los cánticos y villancicos, otra de las bonitas expresiones navideñas, simbolizan la alegría y la adoración asociadas con el nacimiento de Jesús. Muchas de estas canciones narran los eventos bíblicos de la Natividad. Y la octava de Navidad, que en algunas tradiciones cristianas se extiende 8 días hasta el 1 de enero, teniendo sus raíces en el Antiguo Testamento, pues el pueblo de Israel tenía la costumbre de celebrar las grandes fiestas durante 8 días. Un ejemplo de esto puede apreciarse en el relato de Génesis, en el que se narra cómo los judíos recordaban la alianza de Dios con Abraham por espacio de 8 días. En el último día se circuncidaba a los niños recién nacidos. Esta tradición prosigue en el Nuevo Testamento. Jesús mismo, como todo judío, fue circuncidado en el día 8º, aunque es con su resurrección como se sella aquello que la Iglesia entiende por el 8º día. Además, en la Iglesia Católica, durante la octava de Navidad, se conmemora un conjunto de santos como son el 26 de diciembre a San Esteban, el primer mártir del cristianismo, y representa a todos los que murieron por Cristo voluntariamente. El 27 de diciembre a San Juan Evangelista, el apóstol que permaneció al pie de la cruz con la Virgen María. Es considerado el discípulo amado y representa a los que estuvieron dispuestos a morir por Cristo pero no lo mataron. El 28 de diciembre a los santos inocentes representan a los que murieron por Cristo sin saberlo, en memoria de los niños a los que mató el ciego furor de Herodes por causa de Jesús. Y el domingo después de Navidad, que se celebra a la Sagrada Familia, modelo para todas las familias y símbolo de la unión de la Santísima Trinidad. Y por último, el 1 de enero a María, Madre de Dios. Estas son las fiestas principales de la octava, aunque existen 2 memorias que se pueden celebrar libremente. El 29 de diciembre a Santo Tomás Becket, obispo y mártir nacido en Londres, y el 31 a San Silvestre I, papa del siglo IV, que gobernó a la Iglesia bajo el reinado de Constantino I el Grande. Como hemos visto, estos elementos integrados con la influencia cristiana formaron la Navidad que conocemos hoy en día. La mezcla de tradiciones ha dado lugar a una celebración rica en simbolismo y diversidad cultural, y desde la perspectiva cristiana es una época para reflexionar sobre el significado espiritual del nacimiento de Jesús y compartir la alegría de la redención con la comunidad. Gracias por escucharnos, y si te ha gustado no olvides suscribirte y darle a like, que sería un bonito regalo para nosotros, y en estas fechas mejor que nunca. Comparte este video para que muchas personas como tú sepan esta fascinante historia de la Navidad. Hasta la próxima.